Muy buen día, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos. En la continuación de esta nueva serie tan importante y relevante para los verdaderos cristianos, porque en estos momentos en los cuales sí estamos efectivamente viviendo proféticos momentos señalados en el mismo libro de Apocalipsis, nos estamos jugando no solamente nuestra salvación, por así decirlo, sino que nos estamos jugando la existencia. Aquí no estamos hablando de una nueva reencarnación que ya no va a haber. Entonces sí es importante, todo verdadero cristiano debiese leer el libro de Apocalipsis, pero se trata ya no solamente de leerlo, sino que de comprenderlo de manera cabal. Y eso es lo que yo pretendo humildemente colaborar, dar una gran ayuda para desentrañar los misterios de este místico libro que es Apocalipsis, y que ustedes puedan buenamente, cuando ustedes lo lean, leerlo, pero ya con este contenido incorporado. Y eso es lo que pretendo hacer a contar de ahora. No se olviden, por favor, de darle me gusta, denle like si es que les parece bien el contenido de lo que van a escuchar, para que pueda compartirse con la mayor cantidad de gente posible, independiente de que sean pocos, pero que por lo menos la plataforma lo pueda compartir. Decir que el cristianismo, en cuanto a religión, que explico en algunos momentos más, es la religión más avanzada dentro de nuestra evolución. Aquí ya no se trata de como si fuésemos a un supermercado y comprásemos agua mineral, por ejemplo, y que nos encontramos con 10 marcas al frente y a ver cuál es la que mejor nos parece, y esa adquirimos. Y aquí habría que dirigirse a la estantería donde están las religiones, a ver cuál me llega a mí, cuál me interesa. No se trata de eso. En los aspectos evolutivos del alma llegamos dentro de lo más avanzado, y que es lo que tenemos y no va a cambiar, es el cristianismo. Pero dentro de lo interesante que tiene es que todos pueden acceder a parte de esto, algunos en un nivel básico y otros en un nivel altísimo, profundo. La idea es ir profundizando cada vez más para que haya una mayor comprensión de todo el tremendo tesoro que está oculto dentro de esta religión. Así, el filósofo Hegel manifestó algo que quizás podamos tomar como base para lo que vamos a estudiar. Él dijo: el pensamiento más profundo está conectado con la figura de Cristo, con la figura histórica externa. Eso significa lo que encarnó, el Dios encarnado. Eso fue lo externo, se exteriorizó. La grandeza de la religión cristiana reside en que todos los niveles de conciencia pueden comprender la figura histórica externa, pero al mismo tiempo ella desafía a un serio esfuerzo intelectual y a penetrar hasta lo más profundo. La religión cristiana es comprensible en todos los niveles culturales, y sin embargo es al mismo tiempo un desafío a la sabiduría más profunda. Eso fue lo que manifestó Hegel. Que la fe cristiana, el mensaje del evangelio, se puede entender a todo nivel de conciencia, es algo que se ha enseñado durante un periodo que puede ser calculado al día de hoy en milenios, que son los 2000 años pasados, desde que encarnó Yeshua. Demostrar que se trata de un llamado a pensar profundamente, a penetrar en la reserva total de sabiduría de la humanidad. Esa habrá de ser una de las tareas de la ciencia espiritual, si es que se la entiende en su verdadero sentido y su más íntimo impulso, y se la convierte en guía para la vida humana. Si deseamos entender la fuerza y significado, el verdadero espíritu de la religión cristiana, debemos penetrar profundamente en la vida espiritual. Si no nos sirve, debemos dirigir la mirada hacia atrás. ¿Qué tan atrás? Hacia las épocas del pasado primordial, la edad pre-religiosa de la humanidad, y tratar de imaginarse el origen de la religión. Con lo cual cabe hacerse la pregunta: ¿existe una edad
prerreligiosa de la humanidad? Y la respuesta es sí. Hubo un tiempo sobre la tierra en el que no existía ninguna religión. Qué agradable debe haber sido aquello. Esto es reconocido por la ciencia espiritual, aunque en un sentido muy diferente del que sostiene la civilización materialista. ¿Qué es esa civilización materialista? Es la que tenemos al día de hoy, pues. Existe esa civilización que está afirmada en las 4 grandes columnas de la oscuridad, que es la ciencia, la religión, la política y la economía. Ahí está lleno de gente, los gobernantes, todas las autoridades, los líderes religiosos, los científicos, ni hablar. O sea, vemos ese materialismo. Es una civilización materialista. ¿Qué significa la religión para la humanidad? Fue y continuará siéndolo aún por mucho tiempo lo que la palabra misma quiere decir. La palabra religión significa la unión del hombre con su elemento divino, con el mundo del espíritu. Esa unión, religión, religare, volver a unir. Las épocas religiosas son aquellas en las que el hombre ha anhelado la unión con lo divino, ya sea a partir de las fuentes de conocimiento o por cierto sentimiento o porque sentía que la voluntad solo podría ser fuerte si estuviera impregnada por fuerzas divinas. Épocas en las que el hombre tenía una íntima premonición más que una visión definida, en las que más que verlo, presentía que había un mundo espiritual a su alrededor. Estas fueron las épocas religiosas de nuestra tierra. Y antes de estas épocas hubo otras en las que el hombre no sentía tal anhelo por el mundo espiritual suprasensible porque conocía ese mundo de la misma manera que hoy conocemos las cosas del mundo sensorial. ¿Acaso necesita el hombre ser convencido de que existen las piedras, las plantas, los animales? ¿Necesitamos documentos o doctrinas que nos aseguren o nos permitan suponer que hay rocas, plantas, animales? No, pues los vemos a nuestro alrededor y no necesitamos, por lo tanto, ninguna religión del mundo sensorialmente perceptible. Hubo un tiempo en que la humanidad vivió entre los seres y los hechos espirituales de los que hablan las enseñanzas religiosas y de sabiduría. La palabra evolución se ha vuelto hoy una palabra mágica en muchos campos del pensamiento, pero la ciencia la ha aplicado exclusivamente a los hechos exteriores sensorialmente perceptibles. Pero para quien observa el mundo desde el punto de vista de la ciencia espiritual, todo está en proceso de evolución y más que ninguna otra cosa, la conciencia humana. Así podemos advertir que al día de hoy, en este año 2023, dentro del tercer milenio, dentro del tercer día, el día postrero, estamos a punto, literalmente hablando, a punto de comenzar la nueva sexta subedad, que va a dar inicio con la apertura del sexto sello señalado en este libro de Apocalipsis, al cual se irán integrando todos los miembros de la humanidad en la medida que vayan siendo traspasados a ello, partiendo con una primera parte. Aquellas almas que ya están preparadas para eso van a ser las primeras en ser tomadas en este llamado, y así sucesiva y gradualmente. Algunos entrarán, otros quedarán fuera. Por eso es que estoy haciendo este trabajo, y como les digo, esa es la parte que más vive la evolución. El estado de conciencia en el que hoy vive el hombre, por medio del cual puede, al despertarse en la mañana, a aprender el mundo con sus sentidos, es un estado que se desarrolló a partir de otro estado diferente. A la conciencia actual, la que tenemos ahora, la llamamos conciencia diurna transparente, pero esta se desarrolló a partir de un antiguo estado al que denominamos la conciencia pictórica opaca de la humanidad. Aquí, sin embargo, nos estamos remontando a etapas evolutivas tempranas de la humanidad.
ya hace mucho tiempo, sobre las que la antropología no dice nada, obvio, ya que emplea solo los instrumentos de los sentidos y los métodos del intelecto, y desde ahí no se puede llegar a descubrir absolutamente nada. El hombre nunca fue un ser semejante al animal actual, estas falsas teorías del darwinismo y compañía, ni tampoco desciende de seres que se parezcan al animal. Si fuésemos a describir las formas a partir de las cuales ha evolucionado el hombre, ellas tendrían un aspecto muy diferente a las de los actuales animales. Y eso sería como una gran comprobación. La conciencia moderna, hasta que tenemos al día de hoy, se ha desarrollado a partir de otro estado de conciencia, un estado antiquísimo de cuando el hombre no estaba en contacto directo con los objetos exteriores en el sentido actual. Así como yo tengo, por ejemplo, un computador, un micrófono, una lámpara, un mouse, un lápiz, cuadernos, apuntes, rollos, de lo que sea. Eso es lo que tengo en términos de objetos, con lo que tengo un contacto directo. Esos son los objetos exteriores, lo que actualmente entendemos así. Pero antes, por el contrario, el hombre y su conciencia estaba en conexión con los hechos y los seres del mundo espiritual. Luego el hombre descendió de este mundo espiritual. La forma anterior de conciencia, la que teníamos en esa época, se transformó en la actual, en la que tenemos ahora. Nosotros esto lo hemos visto en términos del haber encarnado aquí en este planeta y antes de este planeta, en estas primeras encarnaciones en nuestro sistema solar, pasar desde el plano espiritual al plano de la 3D, un plano material, físico. Y ahí, en este descenso, la forma que teníamos, esa anterior forma de conciencia, se transformó en la actual, lo que tenemos al día de hoy. Los colores y las formas ya no se perciben flotando en el espacio. El color aparece sobre las superficies de los objetos sensoriales. En la medida en que el hombre aprendió a dirigir sus sentidos hacia el mundo exterior, porque todo eso fue objeto de aprendizaje, no es que hayamos llegado y ya sabíamos, o sea, tuvimos ojos en algún momento y no es que ya veíamos como vemos al día de hoy. Todo eso fue objeto de aprendizaje y eso significó aprender a dirigir los sentidos, por ejemplo la visión, hacia el mundo exterior. Pero a su vez ese mundo exterior se extendió sobre nosotros como un velo, como la gran malla, lo ilusorio, sobre el mundo del espíritu. Y la humanidad debió recibir, a partir de entonces, debió recibir las noticias del mundo espiritual a través de este velo. Ahí fue cuando la religión se hizo necesaria, porque ya no teníamos ese acceso anterior. Pero existe también otro estado entre la época que antecede a la conciencia religiosa y el momento en que aparece efectivamente la religión. Ahí hay una condición intermedia y de esa condición intermedia es de donde proceden la mitología, las sagas, los relatos populares, las leyendas sobre los mundos espirituales. No es que hayan sido una falsedad o una invención o gente supersticiosa, no, es lo que se vivió en esa época en la cual había contacto con seres espirituales. No son invenciones. Lo que pasa es que nos llega ya un relato que parece casi de ficción, pero no es que haya sido ficción. Ahora, ¿qué fue lo que preparó el camino en la humanidad para una religión real? Esto se debió a que los hombres encontraron un medio de desarrollar su ser interior de tal manera que pudieron una vez más contemplar los mundos de los que ellos habían surgido, que antes veían con una conciencia opaca. Y aquí vuelvo a mencionar lo del video anterior, un tema que para muchas mentes modernas resulta muy poco probable: la cuestión de la iniciación. ¿Qué son los iniciados? Los iniciados fueron quienes desarrollaron mediante ciertos métodos su naturaleza interior de alma y espíritu de tal manera que pudieron volver a entrar al mundo espiritual. He ahí la iniciación. Toda
alma encierra fuerzas y facultades suprasensibles que yacen dormidas hasta que se despiertan. Y con esto paramos en este momento para no recargarlos con información, así que reciban bendiciones de nuestro Padre Yahvé. Hasta un próximo video.